Libro de Amós, capítulo 1. Entonces hoy vamos a comenzar el libro de Amós. Significa carga y algunos le dieron otro significado también como portador o alguien que lleva algo. Y se puede entender alguien que va a tener una carga muy pesada, porque va a tener que decir la verdad a un pueblo que estaba viviendo muy cómodamente, ¿no? A un pueblo que estaba, se puede decir que en tiempos de Amós había como prosperidad, tranquilidad, inclusive había libertad religiosa en la tribu del norte, y de la misma forma en Judá. Entonces eran tiempos en donde no hacía falta que alguien venga y te esté diciendo ocurrirá tales cosas y sucederá tales cosas. Como que sonaba pesado eso, ¿no? Sonaba como desagradable. Y lo peor era que este personaje, Amós, no era un ciudadano, según comentarios, de alta sociedad. Eso no quiere decir que era ignorante, porque muchas veces confundimos que por ser de un pueblo del campo o pequeño, era ignorante. Sí, era de una apariencia sencilla, humilde. Sí, también no tenía tal vez una manera así como la gente de ciudad, tanto de Judá como de Samaria, de Jerusalén, unas expresiones elocuentes o que llegaba a impresionar, sino que era más bien alguien que hablaba bien tosco. Esa era la característica de este hombre que recibe este llamado. Él era un pastor, era un trabajador, era un recolector de higos silvestres, de clase humilde. Y comentarios dicen que en su vida siempre tuvo el deseo y el interés de que el mundo viva en justicia, que se haga justicia. Me imagino, ¿no? Me imagino, ese es mi punto de vista, porque el Padre siempre toca a alguien que se siente quebrantado por las injusticias. Porque Yeshua dijo que bienaventurados son cuando tenga hambre y sed de justicia, dicen. ¿Qué significa? Cuando quiera que se haga lo que es correcto. Entonces vas a ser dichoso por esa razón. ¿Qué quiere decir? Que vas a empezar a ver las necesidades que hace falta en tu país, en tu región o en tu zona. Pero cuando no te importa la vida de nadie y te importa solamente tu vida y que vos estés bien, no vas a ver nada de esas cosas. No te va a parecer que hay necesidad a tu alrededor. Entonces, este hombre Amós, una persona que empezó a notar que había mucha injusticia y empezó a sentirse quebrantado, dolido, y más que le dolía, que la escritura, la palabra, la ley, la instrucción, habla de cómo dirigir y guiar al pueblo, y los líderes, las personas encargadas de hacer estas cosas, no lo hacían. Es igual que en nuestra época, cuando nosotros vemos que gente que está a cargo de lugares donde tiene que hacer algunas funciones, no hace, al contrario, se burla o es corrupto, nos molesta, ¿no? Y muchas veces queremos decir y hablar. Bueno, así entonces vemos que esta persona es llamada. Entonces Amós, carga, ¿no? Vivía en una ciudad que se llamaba Tecoa, al sur de Belén, a unos 10 kilómetros más abajo de Belén. De por sí ya Belén era una ciudad pequeña, una ciudad no muy importante para Judá, cuanto menos Tecoa, ¿no? Que está más allá, ¿no? Más lejos todavía. Lo mismo que semi Perú vieja de Jové, Momburubé, algo así, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Llegar a tal parte que ya lo es desconocido ese lugar y de ahí tener que entrar más adentro. Entonces, los que alguna vez viajaron conmigo hacia el interior me entienden, ¿no? Cuando llegamos a un lugar y después tenemos que bajarnos del colectivo e ir caminando 20 kilómetros y después pasar un río, pasar un bosque y ahí llegamos al lugar. Algo así, ¿no? Bueno, más o menos esa onda era este hombre. Amós vivía en una zona así, humilde, sencilla, y desde ahí el Padre tocó su corazón. Ahí tocó su corazón para que venga a decirle a estos capitalinos, a estos hombres de ciudad, sus verdades. Imagínense de dónde saca el Padre a alguien para hablar así. Entonces, contexto histórico. Contexto histórico.
Eso es importante entender. El reinado de Usías en Judá y el reinado de Jeroboam II en Israel. Ya cuando estuvimos tocando sobre Oseas, ¿no? Sobre Oseas, hablamos un poco sobre el rey Jeroboam II, inclusive vimos su biografía completo. En el caso del rey Jeroboam II y el libro de Oseas, era cuando estaba culminando el reinado de Jeroboam II, arrancan las profecías de Oseas. Cuando estaba culminando. Pero en este caso, cuando está en el apogeo del rey Jeroboam II, es donde empiezan las profecías de Amós. Inclusive hay aquí en el libro un encuentro cara a cara con ese rey, ¿no? Y el rey le manda, le expulsa del país a Amós por sus profecías. No necesitamos aquí de tus profecías, vivimos muy bien. Roy copo ahí te digo, Amós la ayudan ore macanada y nada. José ahí. Vamos a encontrar ese encuentro, ¿no? Entre ellos. Entonces, mientras tanto, en el país de Judá, Usías era el rey. Años 777 al 755. Es importante entender los años para ir sabiendo el contexto histórico. Lo sorprendente fue que cuando dimos Daniel, ya casi llegamos a la época de Yeshua y ahora estamos retrocediendo otra vez, ¿no? Estamos volviendo atrás, ¿no? Después estuvimos con Joel, un poco por ahí. Estuvimos también con Oseas, años 750, 725. Con Joel estuvimos un poco más atrás. Joel es más atrás, ¿no? Era el 700, el 800 algo ya y 780 por ahí. Era Joel. Entonces estamos viniendo ahora ya nuevamente adelantando los años. Por eso vamos a dar el nombre de los que estaban reinando para tener una idea. Profetas. Los profetas que posiblemente eran contemporáneos. Tal vez alguno era más joven, alguno un poco más viejo, pero se habrán conocido, por lo menos de vista, ¿no? Aquellos tiempos. El profeta Jonás, el profeta Oseas, y el profeta Isaías, y el profeta Miqueas, y el profeta Joel. Eran de este tiempo, ¿no? De este tiempo de profecías. Tiempo del profeta Joel. Cuando estudiamos Joel, vimos que estaba reinando una reina terrible llamada Atalía, ¿no? Que había traído las adoraciones que aprendió de su padre Acab y su terrorífica madre Jezabel, ¿no? Ella usurpó el trono, se hizo a sí mismo reina y empezó a contaminar el templo. Sus hijos empezaron a robar los utensilios del templo. Entonces, tenemos a la reina Atalía. Después de Atalía ya llega a ocupar el trono Joás, que fue protegido por Joiada, un sacerdote. Después su hijo Joacás y Amasías, Azarías y Usías. Entonces vemos los reyes que pasaron desde el tiempo de Joel hasta ahora el tiempo de Amós. Ahora estamos en el tiempo del rey Usías. Y el otro lado en Israel estaba el rey Jehú, el rey Joacás también, pero de Israel, Joás y Jeroboam II. Así estamos ubicándonos para tener una idea, ¿no? De más o menos en qué lugar estamos. Entonces cuando ustedes leen reyes, crónicas y aparecen tales nombres, ya se van a acordar, en ese momento era que el profeta Joel o el profeta Amós estaba profetizando. Porque muchas veces en los libros de reyes o de crónicas no aparece el nombre de los profetas. Pero ya van a tener una idea, ¿no? Ya van a saber cuál era el ambiente en ese tiempo. ¿Están captando, no? Bueno, ¿qué más? Ahora, textos bíblicos para entender un poco este contexto histórico. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Ustedes saben que mi característica es buscar muchos libros, ¿no? ver acá, más que dialogar. Primer libro de Reyes, capítulo 12, es para entender lo que había ocurrido con el reino de Israel. Después que Salomón fue rey, Salomón pecó contra el Padre, se rebeló contra la palabra y Dios les castigó y les dividió el reino en dos partes, las 10 tribus del norte y las 2 que quedaron en Judá. Vamos al versículo 25. Versículo 25. ¿Qué pasó aquí?
Dice, el pecado de Jeroboam. Este es Jeroboam primero. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá al reino a la casa de David. Recuerden que ahora Jeroboam primero es el rey de las 10 tribus del norte y Roboam, hijo de Salomón, es el rey de las tribus del sur, o sea, Judá y Benjamín. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá al reino a la casa de David. ¿Por qué causa? Porque el templo estaba en el trono de Judá, en el dominio de Roboam. Entonces Jeroboam pensaba, cuando vayan los israelitas, porque según la Torá, ellos tienen que ir 3 veces al año a rendir homenaje, culto en el templo de Jerusalén. Y ahí va a aprovechar Roboam y va a salir, pueblo mío, ese Jeroboam es un asesino, un traidor. Acá está, y me van a matar. Así él pensó. Se olvidó que esto era plan del Eterno, plan del Padre. Entonces empezó a maquinar. Y en su maquinación, ¿qué le vino? Dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jeroboam, del Eterno, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, este es el primer concilio, como el concilio de Nicea, donde van a salir las nuevas normas de adoración al Eterno. Siempre para hacer una nueva doctrina, se hace con un consejo. ¿No? Vamos a reunirnos nosotros, los entendidos en la materia, y vamos a ver qué está bien y qué está mal. Y vamos a, ¿cómo se dice? Enmendar la Torah. Vamos a hacer enmienda. Bueno, así empezó la primera reunión de enmienda o concilio, lo que quieran llamarle. Habiendo tenido consejo, hizo el rey, y miren nada más que se le ocurrió, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Yo pienso, tal vez, voy a sacar algo que sirvió en el pasado y lo voy a aplicar al futuro. En aquella vez cuando el pueblo se sentía desesperado porque Moisés ya no venía, estamos abandonados, no tenemos más un Dios que nos guíe, se le ocurrió la brillante idea de hacer un becerro de oro y de decir, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Hasta ahí estaba todo bien, ¿no? Pero no enseñaron la segunda parte en donde Moisés les dijo, ¿qué hicieron? Y derritió el becerro y los condenó. Esa parte ya no. La parte donde estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Hasta ahí nomás está lindo esta frase. Entonces, eso es como usar un texto, ¿cómo se completa la otra palabra? Fuera de contexto, ¿no? Fuera de contexto. Y la gente se la cree. Está bien, el rey es lo que manda. Entonces empieza a poner un becerro de oro en Dan y en Betel. Y esto fue, dice, causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también, aparte de eso, casas sobre lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Se dan cuenta que ya empieza a cambiar el sistema de adoración, todo ya cambia. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cambió la manera que el Padre estableció. Y la gente aceptó. Esto fue el comienzo de la decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Y ahí siempre van a ver ustedes que la Biblia menciona el pecado de este Jeroboam. El pecado de Jeroboam. ¿Por qué? Porque él fue el que le cambió la mentalidad al pueblo. Los otros reyes han cometido también otros pecados, pero aquí es donde se identifica realmente dónde está el pecado. Cuando empezó a dejar lo que el Padre estableció y a hacer cosas que el hombre inventó. Después apareció otro rey como el rey Acab, que ya él totalmente se corrompió y ya trajo a Baal como adoración. Es importante esta introducción que le estoy dando, porque acá Amós va a hablar de pecados. Y nosotros queremos saber cuáles, porque habla de 1, 2, 3 y hasta 4 pecados. Queremos saber cuál fue el primer pecado. Y si ustedes ven esto, ¿cuál fue el primer pecado que hizo Israel? Empezó a adorar ídolo. Empezó a dejar al Padre por una deidad, se puede decir, que sale de su corazón.
Vamos a otro texto, Segunda de Crónicas, capítulo 26, rey Usías. Segunda de Crónicas, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y acá menciona que este rey hizo lo recto ante los ojos del Eterno, por el momento. Después también se corrompió, ¿no? En los últimos momentos se corrompió. Pero no vamos a hablar tanto del rey Usías. Pero para saber que él estaba en ese momento reinando cuando Amós está profetizando. Otro texto, Segunda de Reyes 14, 23. Mientras tanto, en Israel, la tribu del norte, ¿quién estaba gobernando? Segunda de Reyes 14, 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam segundo, ¿no? Porque el primero ya vimos era el que hizo pecar a Israel. Muchos años después, el rey Jeroboam primero fue más o menos 950, el año 950. En este caso, ya es el año 755, sí, muchos años después. Hijo de Joás sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Y hizo lo malo ante los ojos del Eterno, y no se apartó de todos los pecados, que dice ahí, de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Bueno, un poquito le voy a comentar sobre este rey. Antes de él hubo unos reyes terribles. Recuerden que Jeroboam primero, esto es para que entendamos, ¿no? Es complicado esto, pero ustedes van a captar cuando lean la Biblia. Jeroboam primero creó los becerros de oro para que el pueblo adore a Elohim, o al Elohim de Israel, no para que adoren a deidades paganas. ¿Entienden ese punto, no? Ellos estaban adorando al Elohim que nos sacó de Egipto, pero con becerros de oro y con fechas cambiadas. Eso no era el problemita. Antes con el problema, ¿no? O sea, hijo. Pero ya la Biblia menciona como gran pecado, terrible pecado. Pero pasando el tiempo, sus descendientes o otra generación se levanta y empiezan ya a adorar a Baal directamente. Aparece este rey Acab que se casa con una bruja, Jezabel, ¿no? Una esposa de un rey, no me acuerdo cómo se llamaba, Sidón, algo así, donde sacrificaban niños a su Dios, donde sacrificaban humanos. Y esta reina empieza a eliminar a los que hablan del Elohim de Israel, por más que estén adorando a becerros, pero están hablando del Elohim de Israel, los empieza a eliminar. No, aquí se va a adorar a Baal, el Dios de Canaán y así. Entonces, la Biblia menciona que ningún rey fue tan terrible como el rey Acab, porque sí directamente se corrompió 100%. Entonces el padre levanta a un hombre llamado Jehú y le dice: eliminañan de ecotipo y a toda su raza y a toda su gente. Entonces Jehú empieza a barrer de Israel a la gente de Acab, a sus hijos, sus nietos, sus nietos y bisnietos, hasta que se acaba la descendencia de Acab, incluyendo a Jezabel, la mata, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Jehú ocupa el trono y la Biblia menciona que Jehú trató de restaurar a Israel, eliminó la adoración a Baal, mató a todos los sacerdotes de Baal. Inclusive en una ocasión dijo: todos los que adoren a Baal, vengan, se va a hacer una gran fiesta. Y dice que algunos no eran adoradores de Baal, pero como iba a haber fiesta y el rey llamaba, se fueron también y se metieron ahí. Y ligaron también ellos por eso, por interesados. Pero después, ¿qué ocurre? Este rey no cambió el sistema de adoración que hizo Jeroboam primero. Ese fue su tremendo error. Y la Biblia menciona: continuó con los pecados de Jeroboam primero. ¿Cuál era el pecado de Jeroboam primero? Adorar esos becerros de oro en Dan y en Betel. O sea, el sistema implantado por su antecesor Jeroboam primero, él lo continuó de esa manera. Y entonces a partir de ese momento ya sí terminó la adoración a Baal, todas estas cosas. Ahora adoramos a Elohim de Israel, pero de la manera que Jeroboam primero
lo estableció. Otra vez, este tipo no entendió mi corazón, dijo Elohim. Bueno, así sus descendientes fueron reinando hasta que aparece su hijo, creo que ya es su nieto, Jeroboam II. ¿Y ustedes saben cuál fue la magnífica idea que tuvo Jeroboam II? Él abrió la libertad de culto. Él dijo, bueno, a partir de ahora, el que quiera adorar al Eterno, al Elohim de Israel, tiene la libertad. Y el que quiera adorar a Baal, también. Entonces empezaron a venir sacerdotes de todas partes y se empezaban a hacer concilios, asambleas, y muchas veces, sí, nosotros también estamos de acuerdo en adorar, nosotros somos servidores de Baal, nosotros empezaron a ser socios, cuates. Los de Baal, los de, ¿cómo se dice? Los del Eterno, se edificó templos, se puede decir lugares de adoración similares al templo de Jerusalén, creo que se hacían hasta altares de holocausto, sacrificios, era toda ya una, ¿cómo se puede decir? Una mezcla de religiones. Libertad. Sincretismo. Exactamente, ahí está, sincretismo. Libertad de culto, ya libre. En ese momento es donde aparece Oseas y empieza a predicar. También él abrió las fronteras, ya podían venir levitas, predicadores de Judá a enseñar libremente en la tierra de Israel. De la misma manera, el que quería ir a aprender en Judá podía ir libremente. Entonces, ¿qué creen ustedes? Este sí es un rey chévere, ¿sí o no? Casi la rey, porque no hizo mala persecución religiosa. Por eso es que cuando vemos estas cosas podemos pensar, parece que estamos en esos tiempos, ¿no? Estamos en esos tiempos donde todo igual, crean lo que crean, todos somos hermanos, todo igual, católicos, protestantes, islam y todo, ¿eh? Soy Mohamed, bendito, todos somos hermanos, ¿no? Todos somos hermanos. Bueno, algo así, ¿no? Ocurrió en ese tiempo. Entonces dice, hizo lo malo ante el ojo del Eterno y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Entonces estamos viendo ya el ambiente que había. Por eso es que medio que cuando Amós viene y predica, como que no le quieren hacer caso porque el país estaba muy bien. En tiempos de Jeroboam II había prosperidad, inclusive él había recuperado territorios perdidos anteriormente. O sea, el país estaba en lo mejor de lo mejor. Solamente había un problema. Los ricos vivían muy bien, pero los pobres eran muy pobres. Inclusive la esclavitud ya no tenía más las reglas que establecían la Torá. Por ejemplo, si una persona tenía que trabajar por deuda como esclavo, bueno, se le aumentaban los años, o si no, no se consideraba o directamente era vendido a otra persona y ya no había más ese orden de acuerdo a la Torá. Se establecía de acuerdo a lo que cada cultura creía. No, en nuestra cultura el esclavo es esclavo hasta morir. Y bueno, se está haciendo. En nuestra cultura esta persona no tiene más fuerza, yo le vendo como esclavo. Entonces así era el país. Cualquiera, vos te vas, le pegás a alguien, le ganás en una pelea y le haces tu esclavo y le vendés. Solo porque era pobre. En ese tiempo también ocurre el caso de Gomer, ¿no? ¿Se acuerdan que fue vendida como esclava? Todos estos puntos. Entonces, por más que había prosperidad aparentemente, pero en la clase media, baja o humilde, era totalmente injusto. Y esto estaba viendo el Elohim de Israel. Bueno, ese es el ambiente que se está viviendo en esos momentos. Ahora vamos a este texto, Amós capítulo 7, versículo 10. Esto es como una introducción a lo que es Amós. Este es un encuentro que hay entre Amós y el rey Jeroboam II, y él le dice quién es él. Tú, profeta, vidente, hombre de Dios, andate a tu pueblo, no venga a meterte con nuestra prosperidad, no te necesitamos aquí. Miren lo que le habla entonces Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, donde se adoraba el becerro de oro, no era el Betel de acá, ¿no? Ese Betel, ahí se adoraba el becerro de oro, ¿no? Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Más o menos así hablan los sacerdotes. Está acusándole ante el rey a Amós, el sacerdote de Betel. Se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Este es un mentiroso, nosotros estamos prosperando. Así eran los pastores falsos.
Le estaba tratando de, se puede decir, halagar al rey. Este hombre está hablando mentiras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Eso es lo que andaba diciendo Amós, imagínense. Y Amasías dijo: Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No venga a hablar acá cosas que no van a ocurrir, porque este es un lugar sagrado. Imagínense, yo me imagino a Amós ahí del campo, viniendo de lejos, con su sombrerito, con su machete ahí. Este lugar es un lugar pagano, esto es una idolatría. Y ahí todos los sacerdotes ahí, todo tipo ahí con su... Ya se imagina usted, ¿no? ¿Qué está hablando este loco? Ah, échenlo, que se vaya a su tierra, que se vaya a su tecoa. Ay, no le queremos acá. Toda esa gente fina, ahí un campesino gritándole: esto van a ver, la ira del Eterno caerá, este rey morirá y todos ustedes serán llevados cautivos. No da gusto escuchar eso, ¿no? Cuando vos estás en una alta posición ahí en tus mejores galas. Bueno, entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ese. No hay profeta, ni soy hijo de profeta, nunca tuve padres profetas. Nosotros éramos gente del campo, trabajadora, nada más. Dice: no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Creo que boyero significa cuidador de bueyes o algo así, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque tiene pinta de cuidador de bueyes, ¿no? Cuido bueyes, cuido tipo una oveja o unas ovejas más comunes, más sencillas, ¿no? Ni siquiera era oveja de raza, oveja ahí, tranquila, ¿no? Bueno, ustedes investiguen qué significa, yo le doy ideas, ¿no? No es importante, ¿no? Soy eso. Se puede decir: soy un hombre de campo que cuido animales, sencillo. Así vamos a decirlo en nuestro lenguaje. Y recojo higos silvestres, ni siquiera higos originales, silvestres nomás. Así del campo, ¿no? Bien rústico. Ese tipo de persona soy yo. Peor todavía, ¿no? Ellos le están llamando profeta, todo. No, yo no soy profeta. Yo soy un hombre común, un hombre del campo, un hombre que no estuve preparándome para un día venir a decirle estas cosas. Pero vi, entendí, capté, sentí y ya no aguanto más. Eso fue lo que me ocurrió. Nada más, es una expresión de indignación de una persona que ama al Eterno y ve injusticias, y quise venir a decirlos, porque esa fue la voz del Eterno que escuché. Eso es lo que le está diciendo. Ahora pues, oye palabra del Eterno, tú dices, y bueno, y después continúa a hablar. Eso solamente para que entiendan quién era el hombre que venía a desafiarle al rey Jeroboam II, el poderoso. Todos le tenían miedo a ese rey en aquel entonces. Bueno, continuemos. Ahora sí, creo que todavía no empezamos con Amós. Que larga introducción. Que larga introducción. Amós capítulo 1 entonces. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo el Eterno: rugirá desde Sión. Y dijo: el Eterno rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Esto es como una expresión tipo poética, ¿no? Así que usaban en aquel entonces. Podemos nosotros cambiarle a nuestro lenguaje, ¿no? Va a venir la voz de Dios terrible contra ustedes y todas sus grandezas se van a caer y se van a arruinar. Sí podemos cambiar, pero esa es una voz más suave, ¿no? Y dice: así ha dicho el Eterno Todopoderoso, Elohim de Israel, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y vamos a ver que el juicio, o sea, la palabra de advertencia primero va a ir a las naciones que están alrededor de Israel.
van a ir primero hacia alrededor, va a ser como un tipo círculo, significa que el Todopoderoso le está dando casi la misma categoría a Israel que a las naciones que están a su alrededor. Por más que anteriormente le habían dicho que no sean como las naciones al alrededor, pero ellos se asimilaron, siguieron los mismos pasos, entonces ya casi eran iguales. Pero vamos a ir haciendo un círculo hasta llegar a Israel. Empieza con Damasco, que está al norte. Hay una nota ahí, una nota. Pecados. Uno de los primeros pecados, esto es mi definición, de acuerdo a lo que leí, vi, analicé, porque dice por 3 pecados y hasta 4, ¿no? Puede ser que no sea así, ustedes no crean, esa es la verdad, pero es una idea que yo le doy y trataré de confirmar esta idea con los textos que encuentro. ¿Cuáles serían esos pecados? Según mi punto de vista, el primer pecado que hace que el Todopoderoso se moleste con su pueblo es la idolatría. Fue el primer pecado que cometió el pueblo de Israel cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos. Fue lo que hizo que se rompa el primer pacto que estaba haciendo. La idolatría, empezar a confiar en otras cosas. Empezar a tener esperanza en algo fuera de lo que el Padre es. Y ahí arranca entonces su problema. Y detrás de la idolatría, ¿qué viene? La fornicación. Después de que vos tenés ya algo en que admirar, que venerar, después ya querés pecar con el cuerpo. Querés adulterar, pecar, fornicar, etc. Pongan lo que sea. Entonces, fíjense ustedes, todas estas adoraciones a ídolos, si ustedes leen en la Escritura, ¿cuál era su finalidad? El adulterio, la fornicación. Muchas religiones de esa época se iban a venerar a un Dios, pero detrás de eso había fornicaciones, adulterios, pecado, orgía, etcétera, etcétera, y muchos etcétera. Eso era lo que acarreaba la idolatría. Y eso no fue distinto en el pueblo de Israel. Después de haber seguido la idolatría, ya venía la fornicación. Y detrás de la fornicación, homicidios, asesinatos, crímenes. Empezar a matarse unos a otros. Empezar a no tener respeto por la vida. Ese es el siguiente pecado. ¿Y cuál sería el cuarto? Porque por el cuarto es que no le perdona a los pueblos. O sea, todos estos pecados son terribles, no quiere decir que no tienen castigo, pero dice el cuarto pecado, despreciar al pueblo de Elohim. Estamos hablando cuando va a juzgar a las naciones. Cuando lleguemos a Judá, vamos a ver de qué se trata el cuarto. El cuarto pecado para Judá y para Israel es despreciar la Torah. Eso fue su cuarto terrible pecado. Y el resultado de despreciar la Torah han sido los 3 primeros. En el caso para las naciones que no tenían Torah, ¿cuál hubiera sido su esperanza después de ser un pueblo idólatra, fornicario y homicida? ¿Cuál sería la esperanza para las naciones? Seguir al pueblo de Israel. Unirse con el pueblo de Israel. Ser parte del pueblo de Israel. Esa sería su esperanza. ¿Pero qué hicieron ellos? Bueno, mueran los judíos, mueran los hebreos, elimínenlo. Ellos querían matarlo, exterminarlo. Y arranca con Damasco. ¿Me están captando, no? Este punto. Bueno, entonces volviendo a Amós. Es una idea para entender esos 4 pecados terribles. Y fíjense nuevamente. Así ha hecho el Eterno por 3 pecados de Damasco. No solamente de Damasco. La mayoría de las naciones cometieron los mismos pecados. Dice, y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Ahazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Eterno. Hay una referencia aquí, más arriba, que quiero mostrarle. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. También Jeremías 49:23. Acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfat porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Zacarías 9:1, la profecía de la palabra del Eterno está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque al Eterno deben mirar los ojos de los hombres
y de todas las tribus de Israel. Este juicio que viene contra estas naciones va a ser el mismo pueblo que va a venir a arrasar con Judá y con Israel. Antes de eso van a arrasar con ellos y los van a exterminar y los van a borrar del mapa. Tanto persas, babilonios, egipcios, griegos, hasta romanos van a venir también, los van a hacer borrar del mapa a estas naciones. Bueno, continuemos. Versículo 6. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Hay algunos textos que hablan que los filisteos muchas veces está hablando de los filisteos, fueron traicioneros con los hebreos, especialmente cuando ellos tenían dificultad con otras naciones o huían hacia esa región. Ellos los atrapaban y después los vendían como esclavos a otros pueblos. Hay esas referencias. Pero vamos a ver lo que dice acá un poco sobre los filisteos. Isaías 14, 29. Contra los filisteos: no te alegres tú, Filistea. Todo esto es profecía, recuerden, cada vez que leemos profecía está hablando lo que le va a ocurrir, porque fueron así. Ya Isaías está hablando aquí. Por haberse quebrado la vara que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aullad, oh puerta, clamad, oh ciudad, disuelta estás toda tu Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Eterno fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Una profecía de Isaías contra esta región de Gaza. Otro texto que voy a leer, Ezequiel 25:15. Ezequiel 25:15. Así ha dicho el Eterno: por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho el Eterno: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy el Eterno cuando haga mi venganza en ellos. Así está expresando Amós. Vamos a entrar otra vez en el tema. Amós está hablando primero un anuncio a todas estas naciones que están alrededor del pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Porque ellos, en el momento que podían ayudar o apoyar a Israel y a Judá, se les rebelaron, le hicieron la contra. Y si estas naciones habían permanecido, era porque el Todopoderoso había permitido. Él les permitió que continúen, que no se han borrado del mapa. Pero ellos no valoraron eso y al contrario, se ensañaron con el pueblo de Elohim. Volvamos a Amós. Otro pueblo, 2 pueblos ya. ¿Cuál fue el primer pueblo? Damasco al norte y después Gaza, Filistea. No sé si ustedes se ubican en el mapa. ¿Tienen el mapa? Hay un mapa que muestra la región de Gaza, es donde están ahora los palestinos, donde están ellos ahora. Ahí están viviendo, creo, en esa zona. Muchas veces ya vimos los mapas, ¿no? De donde estaba Filistea, Damasco está hacia el norte y Filistea en un costado. 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios, destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho el Eterno. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo
cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Hubo un tiempo, Tiro es otro poblado que está al norte de Israel. Hubo un tiempo que el rey de Tiro hizo una alianza, pero una alianza de amistad, de admiración con el rey David. ¿Se acuerdan, no? Cuando vivía el rey David, estaba contento. Ese rey, ¿cómo se llama ese rey? Irán, ¿no? El rey Irán. Estaba muy agradecido. Hicieron un acuerdo, un pacto de siempre tener amistad. Inclusive después de que Salomón es rey, también la descendencia del rey de Tiro le apoya y le trae muchos materiales para edificar el templo. E inclusive envía a un mestizo de Tiro, ¿cómo se llamaba? Irán Abib, que es el que dirigió la construcción del templo. Entonces, había siempre buenos acuerdos entre Tiro y Israel, pero un día se rompió este acuerdo. ¿Por qué? Porque uno de los descendientes de Tiro se sintió rey, se sintió Dios, sintió que estaba más en lo alto y quería gobernar y dominar y empezó a esclavizar a los hebreos. Bueno, vamos a ver este texto, Ezequiel 28. Ahí está el mapa. Eso que ven ahí amarillo, ese es Filistea o Gaza, esa es la región. Y allá está Tecoa, el país la ciudad donde vivía Amós. Y más hacia allá arriba, por ahí estaba Damasco, toda esa región. Arriba el rosadito, el lila, es Damasco. Y Tiro estaba hacia acá, hacia allá, hacia la D, ahí estaba Tiro. Así, esas eran las regiones que ahora están juzgando por Amós. Entonces estamos haciendo como un círculo, ¿no? Estamos rodeando así. Ahora vamos a después bajar más abajo hacia Edom y Moab. Bueno, vamos a Ezequiel 28. ¿Quién era este personaje de Tiro? Miren cómo se consideraba y cómo se sentía él. ¿Cómo le va a llegar juicio así? Ezequiel 28, del versículo 1 vamos a leer. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. En el trono de Elohim estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, y precisamente fueron griegos, ¿no? Que vinieron y arrasaron toda la ciudad de Tiro y toda esa región y destruyeron todas sus riquezas. Extranjeros, los fuertes de las naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Eterno. Pues este es el corazón que tenía este rey de Tiro, y acá Amós también le está lanzando un juicio contra él. Bueno, volvamos a Amós. Bueno, así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Ahora, versículo 11. Amós
1:11. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Ahora va el juicio contra Edom. ¿Y quién es Edom? Ahí ya está diciendo que es hermano de Jacob. Y hay una nota ahí, quiero ver esa nota. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, cuyo nombre también era Edom. Génesis 25:30. De manera que fueron pueblos emparentados, hermanos, Edom e Israel, pero solamente mostraron amargo rencor y hostilidad. Los edomitas eran algunos de los enemigos más decididos de Israel. O sea que siendo parientes, siendo hermanos, eran los que más le odiaban. Maldito, hay que eliminarlo, hay que exterminarlo. Y hay mucha referencia a que ellos no se establecieron en la tierra de Canaán, porque cuando se le dio la bendición a Jacob, supuestamente por equivocación, según Esaú, Esaú pidió otra bendición. Padre, no hay otra bendición para mí. Y la bendición que le dio fue: a tu hermano servirás y vas a ser su siervo. Entonces, esa fue la bendición que le dio, que no es bendición, no, para él fue maldición. Pero la verdad, si Jacob recibe semejante bendición de prosperar y de superarse, y a Esaú se le dice: sirviendo a tu hermano, esa es la bendición que vas a recibir, servir a tu hermano, eso es bendito, ¿o no? Para un hombre que quiere vivir feliz, que quiere prosperar, estar al lado del que ha recibido la bendición del Padre es una bendición. Pero muchas personas no entienden así. Por ejemplo, Abraham fue bendecido por el Padre, y Lot era bendecido mientras estaba caminando con Abraham. Pero un día Abraham quiso tener su propia bendición. ¿Y cuál es el camino que sigue el que quiere recibir su propia bendición? Se aparta de lo que el Padre estableció. No, yo porque ya sé el camino de este cuate, yo me voy a otra parte. Y eso fue lo que hizo Edom. Se fue y se instaló en otra región y fundó su nueva tierra prometida y su nuevo reino, y dijo: yo voy a ser más grande que mi hermano Jacob. Voy a romper esa maldición que tenía, esa bendición que le ha dado, yo voy a cambiarla con mi sistema. Entonces, eso es querer no rebelarte contra Jacob, sino contra el Eterno. Y parecía que le iba bien, porque durante mucho tiempo Esaú logró establecer riquezas, poder. Inclusive cuando se encontraron, ¿se acuerdan cuando se encuentran? Él tenía ejército, 400 hombres. Tenía muchísimas. Oh, hermano, yo no necesito nada, yo soy rico, tengo mucho. Y Jacob, aunque yo soy pobrecito. Entonces vemos nosotros que Edom estaba tratando de competir con Jacob, porque él no había recibido esa bendición, pero él quería por sí mismo lograr que eso que fue para Jacob se cumpla en su vida, por sus obras, siendo que lo que él tenía que hacer era someterse, sujetarse a Jacob, y Esaú iba a ser bendito. Pero en vez de eso, se hizo su enemigo, y terriblemente. Por cierto, hay aquí palabras claves, ¿no?, sobre este punto. Esaú, Edom. De Esaú también sale un pueblo que fue un enemigo terrorífico de Israel, llamado Amalek. Uno de los descendientes de Esaú fue Amalek. Y Amalek fue el pueblo que atacó a Israel cuando estaban saliendo de Egipto, y por causa de eso el Todopoderoso le echó una maldición de que siempre van a tener guerra con ellos. No se habían quitado esa rivalidad. ¿Qué más salieron de Esaú? Salieron árabes también, porque Esaú hizo una mezcla. Esaú, en vez de seguir el camino que el padre establecía, de juntarse con personas de su misma fe, creencia, se juntó con las hijas de Ismael y tuvo también descendencia con ellos, y de ahí empezaron a salir los árabes, ¿no? Y de los árabes salieron otra religión que se llama el Islam, y también de los amalecitas, que después fueron los idumeos, también salieron los
romanos. Nosotros ya habíamos hablado de eso también. Entonces, por un lado están los árabes. Vamos a hablar primero de raza. Árabes, amalecitas, idumeos. Y de todo ese conjunto de razas salieron lo que hoy se llama religiones. Salieron religiones. Entonces, si Edom le odia a Israel, al pueblo de Israel, al principio el odio se enfatizaba con pueblos, ¿no? Con razas. Después ya, en el tiempo moderno, ese odio se ve a través de religiones, a través de creencias. No sé si me están captando. Entonces muchas personas puede ser que no tengan nada que ver con el pueblo de Esaú, pero tiene esa creencia que salió de ahí y se convierte en un enemigo de Israel. ¿Qué les parece? Por eso, otro de los rivales terribles que va a tener el pueblo de Israel va a ser las religiones. Y cuando yo hablo de las religiones, ¿de qué estoy hablando? Y eso es lo que quieren saber muchos. ¿Enfatizan a cuál? Católica, cristiana, islam. Y eso no voy a decir cuál. Religiones no, ustedes ya entienden. Ustedes ya entienden ya y todo. Religiones y punto. Porque todo fue una mezcla. Esaú hizo una mezcla. Por eso tenían odio. Uno de los pueblos, como pueblo, que tuvo la guerra más terrorífica con el pueblo de Judá, fue Roma. Los trató de exterminar a como dé lugar. En el tiempo que eran nación, en el tiempo que ellos eran un pueblo. Pasando el tiempo, como no se eliminó ese pueblo y terminó Roma como nación, Roma creó otra estrategia. ¿Cuál estrategia? Por medio de religión. Y como religión continuó la guerra. Nosotros cuando estuvimos leyendo Daniel, vimos que hubieron las famosas guerras santas, ¿no? No, por favor, rey de, ¿cómo se llama la región del oriente? Roma del Oriente, ¿no? Los imperios bizantinos, ¿no? Ellos eran, ¿no? Sí. Le pidió auxilio al Papa de Roma para venir a destruir a los ostrogodos, ¿no? Que estaban en ese tiempo gobernando. Y ahí empieza otra vez una guerra que si voy a empezar a explicar eso no va a terminar nunca. Pero lo que sí que ahí ya empezó otro tipo de persecución, pero todo tenía que ver con este tipo, Edom. Todo tenía que ver con esto. De ahí salió todo el odio. Creo que hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Entonces también viene el juicio contra Edom. Vamos a ver qué dice la Escritura. Isaías 34. Isaías 34. Fíjense lo que dice ahí. Isaías 34. Isaías 34, versículo 1. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra. Increíble esta profecía, ¿no? Fíjense qué dice. Está hablando de las naciones. Tierra, ¿no? ¿Cómo se dice en hebreo tierra? Eretz. Eretz. Precisamente una de las tierras que Edom conquistó le puso ese nombre, la nueva Eretz. Así le puso. A su región. Se llamaba la nueva Eretz. La nueva tierra. Ya no es más. Para los edomitas, la tierra de Israel ya era antes. Ahora, donde ellos se establecieron, esa es la nueva Eretz de Elohim, la tierra prometida. Imagínense qué pensamiento tenía. No es novedad, se puede decir. No es extraño que entonces las creencias que iban a salir de ese pueblo tengan el pensamiento de que lo que pasó con Israel ya era de antes, ahora esta es la nueva creencia, esta es la nueva iglesia. No es extraño. Siempre han querido ellos suplantar o quitar el lugar que el Padre estableció y establecer su nueva fe. Siempre han tenido esa mentalidad. Bueno, acercaos naciones juntados para oír, y vosotros pueblo escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque el Eterno está enojado y por sí contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor y neta. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército
como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá, y de repente aparece ahí, sobre Edom, en juicio y sobre el pueblo de mi maldición, de mi anatema. Estaba hablando aparentemente de todas las naciones, voy a descargar mi ira y después todo voy a tirarlo sobre Edom. ¿Y quién es Edom? Ya estábamos hablando de Saúl, de quien saldrían pueblos enemigos del pueblo de Dios y también creencias contrarias al pueblo de Elohim. Pero hay más. Isaías 63:1. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene? ¿De dónde? De Edom. De Bosra, una de las capitales más importantes de Edom, con vestidos rojos, refiriéndose al Mesías, ¿no? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Eso, el que hace el vino, ¿no? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y en el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Aquí está hablando acerca de alguien que viene de tal lugar. Eso es lo que a mí me llama la atención acá. Vamos arriba otra vez. Tal lugar, y se le está diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y me fui y hice lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Hice justicia. Entonces entendemos que se fue y los masacró a todos los que estaban allá en Edom, Bosra. Y ya al ver Edom, ya tenemos que imaginarnos a quiénes. Esto es profético. Isaías 63 es profético. Está hablando para tiempos futuros. Amén. Ezequiel 25:12. Ezequiel 25:12. Ezequiel 25:12. Así ha dicho el Eterno, 25:12. Así ha dicho el Eterno, el Señor, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho el Eterno, yo también extenderé mi mano, ¿sobre quién dice? Sobre Edom. Y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo, y conforme a mi ira conocerán mi venganza, dice el Eterno. Eso es todo. Qué terrible contra Edom, ¿no? Una furia. ¿Y qué es lo más terrible que ha hecho Edom? Que siendo hermano, ¿no? Siendo de la misma familia, le ha hecho los peores ataques. Y eso es porque una misma familia, porque quiere ocupar pues, el lugar. O sea, que se siente con derecho de ocupar el lugar que está teniendo Jacob, el pueblo de Israel. No, yo tengo que estar en ese lugar. ¿Y qué creencias, qué religiones hay en la actualidad que creen que ellos tienen que ocupar el lugar que ahora está ocupando el pueblo de Israel? Ustedes nomás piensen. ¿Qué religión hay? No, nosotros somos la verdadera. No, nosotros somos el pueblo verdadero. Nosotros tenemos al verdadero. Bueno, la Biblia entonces nos está mencionando. Pero hay más. Abías 1. Abías. Seguimos hablando de Edom. Parece que ahí sí está el fuerte, ¿no? El plato fuerte del juicio, ¿no? Edom. Abías 1. Visión de Abías. El Eterno, el Señor ha dicho así: en cuanto a Edom, hemos oído el pregón del Eterno, y mensajero ha sido enviado a las naciones,
levantaos levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Fíjense ahí, es lo que estamos diciendo. Empezó a sentir, yo soy el heredero, yo soy el que debo ocupar este lugar, yo debo reinar, yo debo ser el pueblo elegido del Todopoderoso. Ese es Esaú. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. Aunque vos quieras ser la religión más grande del mundo, te voy a tumbar. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo. Prevalecieron contra ti los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice el Eterno, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y una vez más un juicio contra Edom y Esaú. Y lo más sorprendente, no, esto no es lo más sorprendente, profecías futuras en el Brit Hadashah que no tienen nada que ver con Edom, pero cuando leemos todo esto y leemos esta profecía, es Edom. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Fíjense nomás. No, pero pastor, ahí no sale Edom. Me van a poner la palabra donde nos dice, pero analicen. Por eso hemos visto todo primero estos los que dijeron los profetas. Recuerden que nuestra fe está fundamentada en la de los apóstoles y los profetas. Amén. Bueno, Apocalipsis 14, 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, dice ahí, en el gran lagar de la ira de Elohim. Y cuando hablábamos de lagar, de ira, siempre estábamos hablando de Edom, ¿sí o no? Y de Esaú. Y el ángel arrojó su hoz, ya leímos esa parte. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Si tiene o no tiene relación, bueno, ustedes pues analicen. Pero acá sale ira, acá sale lagar, acá sale juicio, y acá sale ira del Todopoderoso contra estas naciones. Pero vamos a ver 19:15 de Apocalipsis. 19:15 de Apocalipsis. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Acá dice que de la boca del rey sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Precisamente esta profecía que estamos comenzando de Amós es juicio contra las naciones, y entre esas naciones está Edom, Esaú, de donde han salido razas, pueblos, creencias que se han rebelado, opuesto contra el Todopoderoso. Y él dice que en los últimos tiempos los aplastará. Así habla. Ven, terminemos entonces Amós. Nos falta, creo, un versículo. 1 o 2. Bueno, así ha dicho el Eterno por 3 pecados de Edom y por el cuarto. ¿Cuál sería el cuarto pecado de Edom? El terrible pecado de Edom: menospreciar, odiar, perseguir al pueblo elegido. Hasta hoy. Increíblemente, hasta hoy. No revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor lo
lo ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Perpetuamente. No se borra ese rencor. Por eso vemos, porque hay gente que, una cosa es que no te guste algunas cosas de judíos, de hebreos, ¿no? Pero otra cosa es que odie, que aborrezca, que esto es pagano, esto es demonio, estas cosas de estos mesiánicos. Es terrible, ¿no? Eso ya es terrible, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios. Bosra, ha dicho el Eterno, por 3 pecados de los hijos de Amón. Y sigue bajando, ¿no? Ahora está bajando más, ¿no? Y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. ¿Quién era este Amón? ¿Quién era este Amón? Uno de los hijos de Lot. Después de Amón, ¿quién seguía? Moab, ¿no? Ellos estaban ocupando este región. ¿Ven ustedes que se está haciendo un círculo? Se está haciendo un círculo en las naciones que están alrededor de Israel y después ya no vamos a Israel. Primero estamos juzgando a todas estas naciones que están alrededor, porque el pecado grande de ellos es no haber aceptado al pueblo de Israel como pueblo escogido del Todopoderoso. Y el pecado de Israel es no haber aceptado la palabra que el Todopoderoso le dio. Por eso es el que tiene la palabra, tiene doble juicio, tiene más juicio, porque se te entregó la manera de poder ser luz y no la aceptaste. Y los que están alrededor tienen la esperanza de seguir a esa luz, pero no quisieron. Como dijo Yeshua, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, dice. Ahí está, ¿qué es la luz? El lugar donde se puede hablar la palabra, donde se puede mencionar lo que puede cambiar tu vida, dejar esa vida corrupta, pero vos preferiste seguir allá, porque amaste, deseaste, le serví a la oscuridad. Bueno, estas naciones hacían eso. En vez de ser, de apoyar al pueblo elegido, al pueblo que tiene la luz, los perseguían o los odiaban o los masacraban. Ese fue el pecado cuarto de estos pueblos. Y el cuarto pecado de Judá, Israel, ya les dije, dejar la palabra. Bueno, entonces, ¿qué hizo este Galaad? Dice, ¿qué hizo acá? Por el 4 no revocaré sus castigos, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. O sea, estos amonitas, se puede decir, quisieron adherir a su territorios de Judá, que estaban al otro lado del Jordán. Entonces empezaron a tomar pueblos, tomar ciudades, y para que no se multipliquen los hebreos que vivían en esa zona, traían a cada mujer que estaba embarazada y les... No quiero ni imaginarme. Tremenda crueldad hacían. Cosa que se ha visto que hicieron también los asirios, ¿no? Cuando invadieron a Samaria. Entonces estas cosas Dios no puede dejar de balde, ¿no? Solamente por querer ocupar ese lugar empezaban cuentan que el plan o el pensamiento que tenían ellos era: si estos hebreos se multiplican como gatos, demasiado muchos son, cada día son más. Si ellos son muchos, al cabo de unos cuantos años, ellos van a ocupar toda la tierra y va a haber necesidades, dice que esa era la excusa, ¿no? Entonces, como que hicieron una planificación familiar, ¿no? Vamos a empezar a cortar algunas barrigas de embarazadas, a abrirle el vientre, ¿no? Para que nadie se le ocurra embarazarse, ¿no? Actualmente hay países donde está prohibido tener más de 2 hijos, ¿no? Hay países. En Japón, ¿no? Y si tenés 3 o 4 ya te va a la cárcel o pagas multa, ¿no? Entonces, no es una cosa acá, pero, ay, qué cosa, esas cosas no creo que ocurran aquí. Con el tiempo puede ser que ocurra. Bueno, es un pecado terrible que cometieron estas personas. Veamos unos textos que dicen sobre Amón. Jeremías 49:1. Jeremías 49:1. Ahí a buscarlo más. Jeremías 49:1. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho el Eterno: ¿No tiene hijos Israel?
no tiene heredero, ¿por qué Milcom ha desposeído a Gad? Milcom era un dios, ¿no?, que agarraba a los bebés, consumía a los bebés, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho el Eterno, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho el Eterno. Pejeshata se por ocobrata. Así está diciendo. Ezequiel 25:1. Ezequiel 25:1. Vemos nosotros que todo lo que está hablando el profeta Amós ya está en los planes del Padre. No es una idea que está saliendo de su cabeza. Siempre los profetas están teniendo misma línea, porque es el mismo plan que el Padre está dando. ¿Cómo era que dijo el Padre que íbamos a descubrir a un falso profeta en la Torá? ¿Cómo salía? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo decía? Si lo que habla no es mi proyecto y tampoco se cumple, entonces un falso profeta, no le tengas temor. Y los proyectos del Padre ya estaban establecidos desde el principio. Sus planes, sus objetivos ya estaban establecidos desde el principio. Entonces lo que ocurría era que el pueblo, por la comodidad o por la vida fácil o por el pecado, por la idolatría, se olvidaba de los planes del Padre, y de repente aparecía alguien que sentía ese deseo y clamaba. Y ese era un profeta. No importa si era del campo o sea de donde sea. El Padre le daba ese deseo, esa pasión de ver que hay injusticia, y ya no podía callar y hablaba. Pueblo, ¿qué están haciendo? La Torá no dice así. Dice, vino a mi palabra el Eterno diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra del Eterno, así ha dicho el Señor. Por cuanto dijiste, ea bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche, y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy el Eterno. Maldiciones contra los amonitas por haber menospreciado al pueblo de Israel cuando ellos eran llevados cautivos. Así dice. Terminemos, Amós. Creo que ya entendimos, ¿no?, este juicio. Bueno, ¿dónde nos quedamos? 13, ¿no? Así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice el Eterno. Ahí termina el capítulo 1, y el capítulo 2 continúa con más juicio contra las naciones, por lo menos hasta el versículo 6. Pero como estamos haciendo por capítulo, y si continuamos vamos a ir hasta la 4ª vigilia, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Lo que podemos ver entonces es que estas profecías no son solamente para aquel tiempo. Tenía su tiempo de cumplimiento en aquel momento, pero también tenía un tiempo de cumplimiento para este tiempo. Eso podemos notar cuando vemos lo que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis. También cuando vemos el libro de Isaías, que habla para tiempos del futuro. También cuando vemos Ezequiel. Pero ¿cuándo sería realmente que se cumplió todo esto? ¿Cuándo fue el momento en que literalmente todo lo que está diciendo Amós se cumplió? En el caso de Judá, en el caso de Israel, fue cuando vino el ejército asirio y los destruyó. Y en el caso de Judá, cuando vino Babilonia y los destruyó. Fue el momento en que Judá terminó su reinado, ya acabó su poder, su cetro, y ahí se cumplieron todas estas profecías. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado de Judá y de Israel? Y vamos a ver en el próximo capítulo
cuando dice juicio contra Israel. ¿Cuál fue? Ya he estado repitiendo varias veces, así que no le va a ser raro, ¿no? Ay, pastor, ya sé ya que fue dejar la Torá, pero vamos a analizar qué parte, qué punto, por qué fue lo que hicieron. ¿Realmente dejaron la Torá? Porque yo le puedo decir, oh hebreo, oh judío, dejaste la Torá. No, yo no dejé la Torá, yo vivía conforme a la Torá. Yo hacía los sacrificios, yo hacía ello, así se van a justificar. Siempre el judío, el hebreo, se justifica de que está haciendo lo que dice el Padre. Entonces el Padre tiene que encontrar dónde está la falla. Va a buscar, va a ver. Ellos siempre han creído, a excepción de Acab, que sí, directamente adoró a Baal, siempre han creído que estaba adorando al Elohim de Israel. Como hoy muchas creencias, muchos hombres, muchas religiones, creen que están adorando al Dios, al Elohim verdadero. ¿Es así o no es así? Todos creen que están adorando al Dios verdadero, pero hay que ver, como dice Yeshua, sus frutos, sus acciones. Cuando leemos estos juicios contra estas naciones, vemos que el problema fue sus acciones. El resultado de sus acciones es lo que muestra que han estado haciendo lo contrario a lo que el Padre quiere. Y si el Todopoderoso, Creador de todas las cosas, les va a juzgar a ellos, es por haber menospreciado a su pueblo. Eso es algo importante que nosotros tenemos que entender. Una de las razones por la cual una nación puede ser bendecida es cuando apoya o está a favor del pueblo que ha sido escogido para hacer luz a las naciones. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Amós. Bendiciones y hasta pronto.